El método científico aplicado a la historiografía. En la actualidad, la historia se reconoce como una ciencia social en la medida en que analiza el pasado a través de un procedimiento sistemático y riguroso basado en el método científico. En consecuencia, el investigador histórico debe seguir una serie ordenada de etapas que aseguren la solidez y validez del proceso investigativo. Con el fin de estructurar adecuadamente este análisis, dicha metodología se organiza en 6 fases esenciales. 1. Planteamiento de hipótesis. 2. Revisión del estado de la cuestión. 3. Localización y recopilación de fuentes. 4. Evaluación crítica de las fuentes. 5. Formulación de conclusiones. 6. Difusión del conocimiento generado. A continuación, se explican los elementos centrales de cada una de estas fases. La hipótesis. El investigador define un campo de estudio concreto y formula preguntas orientadoras con valor interpretativo. El estado de la cuestión. El historiador lleva a cabo un análisis detallado de los estudios y aportes historiográficos existentes relacionados con el tema investigado. La búsqueda de fuentes. Se identifican y reúnen los documentos, testimonios o evidencias materiales pertinentes para sustentar la investigación. El análisis de las fuentes. Los materiales recopilados son sometidos a un examen crítico, descartando aquellos que no cumplan con criterios de veracidad y autenticidad. Las conclusiones. El especialista organiza, interpreta y vincula la información obtenida para responder a las preguntas planteadas al inicio del estudio. La divulgación del conocimiento. Los resultados de la investigación se plasman en trabajos académicos, como artículos o monografías, destinados a su difusión dentro de la comunidad científica. La fase determinante de esta praxis metodológica radica en las conclusiones, pues es a través de ellas donde se interpretan las causalidades del proceso histórico y las motivaciones subyacentes de los actores sociales investigados. Lectura. Esta lectura está diseñada específicamente para adolescentes. Utiliza una analogía moderna, detectives y redes sociales, para explicar conceptos complejos de una manera que les resulte cercana, pero manteniendo el rigor del método científico. Detectives del tiempo. ¿Cómo se construye la verdad histórica? Imagina que llegas al salón y encuentras un vidrio roto. Inmediatamente, tu cerebro empieza a trabajar. ¿Quién fue? ¿Fue un accidente o alguien lo hizo a propósito? Sin darte cuenta, estás a punto de aplicar los mismos pasos que un historiador profesional utiliza para entender sucesos que ocurrieron hace 1000 años. La historia no es una lista de fechas para memorizar, es una ciencia social que busca la verdad usando un método riguroso. La hipótesis. El inicio de la aventura. Todo comienza con una pregunta. Un historiador no investiga todo al mismo tiempo. Elige un tema, por ejemplo, la vida de los adolescentes en la antigua Roma, y lanza una hipótesis. Yo creo que los jóvenes romanos también tenían grupos de amigos similares a los actuales. Esta idea es su brújula. Sin una pregunta clara, el investigador estaría perdido en un mar de datos. El estado de la cuestión. No inventar la rueda. Antes de salir corriendo a buscar pruebas, el historiador hace su tarea. Lee todo lo que otros expertos ya escribieron sobre el tema. Esto se llama estado de la cuestión. Es como revisar los comentarios de un post antes de opinar. Sirve para no repetir lo que ya se sabe y para descubrir qué misterios aún no han sido resueltos. Las fuentes. El combustible de la historia. Aquí es donde el historiador se vuelve un detective. Busca fuentes. Las fuentes son las huellas del pasado, cartas, monedas, herramientas, edificios o incluso restos de comida. En la historia, si no hay fuentes, no hay ciencia, solo hay cuentos. El historiador recopila todo lo que pueda servirle para probar o desmentir su hipótesis. El análisis crítico. ¿Me están mintiendo? Este es el paso más importante. Un historiador nunca cree lo primero que lee. Si encuentra una carta de un rey diciendo que fue un héroe, el historiador duda. ¿El rey escribió esto para que lo admiraran o es la verdad? A esto se le llama crítica de fuentes. Es igual a cuando recibes un mensaje sospechoso por WhatsApp
y revisas quién lo envió y por qué antes de reenviarlo. Se descarta lo falso y se trabaja solo con lo confiable. Las conclusiones. Armar el rompecabezas. Después de analizar las pruebas, llega el momento de la síntesis. El historiador une todos los puntos. Aquí no solo dice qué pasó, sino que explica el porqué. Las conclusiones responden a las preguntas iniciales y nos ayudan a entender las motivaciones de las personas del pasado. Es el momento en que el misterio se resuelve. La divulgación. La ciencia es para compartir. Un descubrimiento que no se cuenta, no existe. El historiador escribe libros, artículos o da conferencias. Hoy en día, incluso hace documentales o podcasts. La divulgación permite que la sociedad aprenda de su pasado. Gracias a este paso, tú puedes leer hoy en tu libro de texto algo que un investigador tardó años en descubrir. ¿Por qué esto te importa a ti? Aprender el método científico de la historia te enseña a pensar por ti mismo. En un mundo lleno de fake news y rumores, el método histórico es tu escudo. Te enseña a pedir pruebas, a dudar de fuentes dudosas y a no aceptar conclusiones sin fundamento. Ser un detective del tiempo es, en realidad, aprender a ser un ciudadano que no se deja engañar. Preguntas y reflexión. El objetivo de estas preguntas y respuestas es guiar la reflexión, no dar una única respuesta correcta. Del chisme a la ciencia histórica. 1. ¿Cuál es la diferencia entre un chisme y un hecho histórico? El chisme se basa en el me dijeron, no tiene pruebas, y cambia según quien lo cuente. El hecho histórico, gracias al método científico, tiene evidencia comprobable, fuentes. Si no hay pruebas, es solo una opinión o un rumor. 2. Si quieres saber por qué un amigo está enojado contigo, ¿cómo aplicas la hipótesis? Antes de preguntar, tú piensas, seguro se enojó por el mensaje que no contesté. Esa es tu hipótesis. El historiador hace lo mismo. Antes de investigar, lanza una pregunta o idea lógica que luego debe comprobar con pruebas, no solo con suposiciones. 3. ¿Por qué antes de investigar algo debes saber qué dicen los demás? ¿Estado de la cuestión? Es como cuando entras a un grupo de WhatsApp tarde. Primero lees los mensajes anteriores para no preguntar algo que ya se explicó. El historiador lee a otros autores para no repetir lo mismo, y para entender qué partes de la historia aún nadie ha contado. 4. En TikTok hay muchos videos sobre el pasado. ¿Cómo aplicas la búsqueda de fuentes ahí? No te quedas con el primer video que sale en para ti. Buscas quién lo grabó, si hay otros videos del mismo evento, y si hay documentos o fotos reales. Investigar es como ser un detective digital que reúne todas las piezas del rompecabezas. 5. ¿Por qué es importante rechazar fuentes que no son confiables? Estudio de las fuentes. Si una persona que te cae mal te cuenta algo de tu mejor amigo, sospechas de su intención. El historiador hace crítica de fuentes. Se pregunta quién escribió esto. ¿Quería quedar bien? ¿Estaba ahí realmente? Si la fuente es mentirosa o exagerada, se descarta o se analiza con cuidado. 6. ¿Pueden dos personas ver el mismo video de una pelea y contar cosas diferentes? Sí, eso pasa en la historia también. Por eso el historiador no se queda con una sola versión. Al igual que tú escuchas a las dos partes en un conflicto, el científico social compara versiones para encontrar los puntos en común y llegar a la conclusión más cercana a la realidad. 7. ¿Qué pasa si al final de tu investigación descubres que tu hipótesis era falsa? No pasa nada malo. En la vida, a veces piensas que alguien te ignora porque le caes mal, pero descubres que solo no tenía batería. En la historia, admitir que una idea estaba mal es un éxito científico, porque ahora conoces la verdad y dejas de creer en una mentira. 8. ¿Por qué el historiador debe escribir un libro o artículo? Divulgación. Imagina que descubres un truco increíble para un videojuego, pero no se lo cuentas a nadie. Nadie se beneficia. La divulgación es compartir el hallazgo para que otros aprendan. Si el historiador no publica, el conocimiento se pierde y la gente sigue creyendo en mitos.
9. ¿Cómo nos ayuda el método científico a no ser engañados por fake news? Nos da un filtro. El método científico nos enseña a no creer en algo solo porque suena emocionante. Nos acostumbra a preguntar, ¿dónde están las pruebas? Quien piensa como historiador, es mucho más difícil de engañar en Internet. 10. ¿Por qué las conclusiones son la parte más importante? Porque no basta con decir esto pasó. Lo importante es decir, esto pasó por esto, y causó esto otro. Es como entender por qué reprobaste un examen. No es solo la nota, es entender que no estudiaste o que no entendiste el tema para poder mejorar después. Reflexión. El método científico no es algo que solo hacen señores con bata en un laboratorio, o historiadores en bibliotecas polvorientas. Es una habilidad para la vida. Cada vez que ustedes dudan de una publicación sospechosa en Instagram, cada vez que buscan pruebas antes de acusar a alguien, o cada vez que intentan entender el por qué de un problema en lugar de solo quejarse, están actuando como científicos. La historia nos enseña a mirar el pasado con rigor para que nadie nos mienta en el presente. Usen su pensamiento crítico como un superpoder.